¿Y si las lecciones más importantes de la vida, esas que nos pueden ayudar a superar los mayores retos, se hubieran forjado en el lugar más duro del planeta? Hoy vamos a desgranar la sabiduría que nace del durísimo entrenamiento de los Navy SEALs y, sobre todo, cómo aplicarla en nuestro día a día. La base de todo esto es el libro Tiende tu cama del almirante William H. McRaven. Ojo, hablamos de un tío que ha estado 37 años en los Navy SEALs. Y en este libro resume toda una vida de experiencias al límite en una serie de principios que, la verdad, son sorprendentemente sencillos. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que puede sonar un poco a broma, pero que es la clave de su filosofía. ¿De verdad hacer la cama puede cambiar el mundo? Pues venga, vamos a verlo. La primera lección, y la más importante, nos mete de cabeza en los barracones del entrenamiento SEAL. Vamos a hablar del poder de una cama hecha a la perfección. E imaginaos la escena. En los cuarteles de Coronado, en California, mucho antes de que salga el sol, el día de un futuro SEAL empieza con una tarea, una sola. Y no hay discusión posible. Y no es salir a correr ni hacer flexiones, es hacerse la cama. Pero claro, no de cualquier forma. La inspección es de locos, de una meticulosidad brutal. Las esquinas tienen que estar dobladas que ni un sastre, las mantas tensas como un tambor y luego viene la prueba de fuego. Un instructor cogía una moneda, se acercaba y la lanzaba sobre la manta. Tenía que votar. Ese era el estándar, y punto. Si no lo cumplías, te convertías en una galleta azucarada, un castigo del que hablaremos enseguida. Pero vamos a ver, ¿por qué tanta historia con una cama? El propio McRaven lo explica. Era una demostración de disciplina. Denotaba atención a los detalles y, al final del día, sería un recordatorio de que había hecho algo bien. Y ahí está el quid de la cuestión. No se trata de la cama. Se trata de empezar el día con una pequeña victoria. Una tarea, por muy simple que sea, completada a la perfección, te da un pequeño chute de orgullo y arranca una especie de reacción en cadena. Si eres capaz de hacer bien la cama, eres capaz de hacer bien la siguiente tarea, es la primera ficha de dominó que cae. Pero, claro, toda esa disciplina personal, esa primera victoria del día, te lleva de bruces a una verdad que en el entrenamiento SEAL es ley. Por muy fuerte que seas, no vas a llegar a ningún lado en solitario. Tarde o temprano necesitas a alguien que reme a tu lado. En el entrenamiento, esta lección te la graban a fuego con una balsa de goma que pesa 1 quintal. 7 reclutas tienen que cargar con ella a todas partes y remar juntos. Cuando uno está enfermo o reventado, los demás reman más fuerte para compensar. Es la metáfora perfecta del trabajo en equipo. Y lo que era una metáfora, en el entrenamiento, para McRaven se convirtió en una realidad, pero de la forma más brutal que uno se pueda imaginar, años después, en un accidente de paracaidismo espeluznante. Poneos en situación. Estás a 4.000 metros de altura y de repente, justo debajo de ti, se abre otro paracaídas. No hay dónde ir, no hay tiempo de reacción, nada. El impacto a 193 kilómetros por hora, una fuerza inimaginable, ahí arriba, en medio del aire. Su paracaídas se enreda con el otro. Cuando por fin se abre, la sacudida es tan bestia que literalmente le desgarra el cuerpo. La pelvis separada del torso, los músculos abdominales destrozados. Parecía el fin de su carrera, ¿no? Estaba postrado en una cama, hundiéndose en autocompasión. Pero aquí es donde la lección de la balsa cobra vida. Su mujer, Georgian, no le dejó hundirse. Como él mismo dice, se negó a permitir que me ahogara en mi autocompasión. Era el tipo de amor duro que yo necesitaba. Ella fue su compañera de remo en el momento más oscuro de su vida. Y esto nos lleva directos a la tercera lección, una que choca con nuestras ideas preconcebidas. ¿Cómo medimos la fuerza de alguien? McRaven aprendió por las malas que lo único que importa de verdad es el tamaño de su corazón. La escena es esta. Un día, en la playa, un instructor SEAL, un veterano de Vietnam, de 1,90 m, se para delante de un recluta que apenas llegaba al 1,65 m. El instructor se rió de su estatura diciéndole que mejor lo dejara antes de que las olas lo partieran en dos. El chaval no se movió. El instructor se le acercó y le susurró algo al oído. Nadie más lo escuchó. Tiempo después, McRaven le preguntó qué le había dicho. Y la respuesta fue un desafío en toda regla. Demuéstrame que me equivoco. Por cierto, el recluta acabó la prueba de natación entre los primeros. Y esta idea, la de que las apariencias engañan, se le quedó grabada a fuego a McRaven en otra ocasión. A ver, ¿qué aspecto tiene un héroe de los SEALs? Años antes de visita en el centro de entrenamiento, McRaven se fijó en un hombre que él mismo describió como delgado, casi frágil, y pensó para sus adentros que ese tipo no duraba ni 2 días en el entrenamiento. El nombre de ese hombre era Tommy Norris.
Y aquí es donde la historia te explota en la cara, porque ese hombre al que McRaven había descartado por frágil, pues resultó ser uno de los SEALs más condecorados de la historia. Tommy Norris ganó la medalla de honor en Vietnam por rescatar a 2 pilotos derribados, sobrevivió a un disparo en la cara y fue uno de los fundadores del equipo de rescate de rehenes del FBI. La lección era cristalina. El tamaño de los bíceps no tiene nada que ver con el tamaño del corazón. Vale, entonces, ¿cómo unimos todas estas piezas? ¿Cómo se aplica todo esto a la vida real para, como sugiere el título, llegar a cambiar el mundo? ¿Se acuerdan de la galleta azucarada? Era ese castigo en el que, a menudo, por una razón completamente absurda, un recluta tenía que meterse en el mar helado y luego rebozarse en la arena. La cosa no era solo fastidiar, el objetivo era meterles en la cabeza una lección clave. La vida no es justa. A veces, sin comerlo ni beberlo, acabas cubierto de arena. Entonces, ¿qué hacemos cuando la vida nos trata injustamente? Cuando nos convierte en una galleta azucarada. Pues hay que aferrarse a estos principios. Empieza el día con una tarea completada. Busca a alguien que te ayude a remar. Mide a la gente por el tamaño de su corazón, no por cómo se ven. Acepta que la vida no es justa y sigue para adelante. Y la lección que lo une todo: nunca, jamás te rindas. McRaven cierra su libro con el lema de la Universidad de Texas, que resume su filosofía a la perfección. Lo que comienza aquí cambia el mundo. Porque al final, hacerse la cama no va de tener el cuarto ordenado, va de la convicción de que las acciones más pequeñas, hechas con disciplina y con un propósito, son las que de verdad, al final del día, cambian el mundo.